No. No, el tindreu, us el penjaré després, quan acabi la clase. ¿Vale? Ah, vale, vale. Mira, me surt aquí. Para evitar inconvenientes legales, avisa a los que están en la llamada de que estás grabando. Vale, pues que us sapigueu que estic gravant, ¿eh? Vale. Vale, esto no hace falta que lo apuntéis. Os leo lo que dice la definición. Se entiende como leche al producto integral del ordeño total e ininterrumpido en condiciones de higiene que da la vaca lechera. ¿Vale? Esto sería la definición de leche. A partir de aquí, cuando hablamos de leche, nos estamos refiriendo a la leche de vaca. Si quisiéramos hablar de la leche de otros animales, pues directamente diríamos leche de cabra, leche de oveja. ¿Conocéis alguna otra leche más? No. De avena. De avena. Leche de avena. ¿Qué animal es avena? De cabra, ¿no? Leche de cabra, de oveja y de vaca son las más normales. Sí. En otras culturas gastronómicas, en otras sociedades, pues la leche de camella, la leche de yak. ¿La leche de yak no la conocéis? De No. cerdo. La leche de cerdo. La leche No, de ¿de qué cerdo es? no se comercializa. De cerda. De cerda asco. sería, ¿eh? De truja. La trucha, Una ¿eh? trucha. Vale. Pero, a ver, yo os he dicho la leche de leche de vaca, la leche de oveja, la leche de cabra, y falta otra de un producto muy bueno que todos conocéis y que es la leche de otro animal. ¿No os suena la leche? De búfal. La leche de búfala. ¿Qué se hace con la leche de búfala? Mozzarella. La mozzarella, ¿vale? Mozzarella. La mozzarella se Panacota. hace con leche de Panacota. búfala. Panacota no. ¿Qué hay para la Venga. ¿Qué es panacota? Preguntan por ahí. Como... Un postre, ¿no? Nata Es un cuita. postre. Es un Nata postre cuita. italiano que significa nata cocida, nata, ¿vale? Y es como una crema hecha con nata. Es como una natilla, pero hecha con nata. Vamos a ver, a grandes rasgos, las características nutricionales. Que sepáis que la leche, de alguna manera, la leche es la madre, es de donde sale todo, y los productos derivados de la leche de los que vamos a hablar son la nata, el yogur, la mantequilla y el queso. Todos van a tener las mismas características nutricionales que la leche. Por tanto, cuando hablemos de las características nutricionales de la leche, pues ya tenemos el resto de productos, pero van a variar un poquito, evidentemente. No es lo mismo que hablemos a nivel nutricional de la mantequilla que del yogur, ¿sí? Pero muchas de las características nutricionales de la leche las van a tener también estos productos. Por tanto, ¿qué le vemos a la leche? ¿Qué pensáis que tiene? ¿Sabéis los 3 macronutrientes? ¿Cuáles son los 3 macronutrientes? Proteína. Proteína, hidratos de carbono Sí. y grasas y lípidos. Vale, pues Grasas. estos serían los tres macro. Lípidos, proteína y carbohidratos. De estos 3, ¿cuáles pensáis que tiene la leche? Proteína Proteína, Proteína, hidratos de evidentemente, carbono. hidratos también. y lípidos también, ¿no? ¿Y lípidos también? ¿Lo pensáis? Sí. Exacto. Tiene los 3. La proteína, evidentemente, de origen animal, muy buena. Tienen grasas, toda la leche tiene grasa incorporada, gran parte de grasa. Y por último, tiene carbohidratos. Carbohidratos son los hidratos de carbono, los azúcares. ¿Pensáis que la leche tiene azúcar? ¿O tiene alguna Sí. forma de azúcar? Sí. Sí que tiene. Sin que se la echéis vosotros, claro. Sí que tiene. Vale, ¿y cuál es el azúcar de la leche? La La eso. lactosa. Perfecto. Pues este sería el hidrato de carbono de la leche. Vemos que tiene los 3 macronutrientes y aparte también tiene vitaminas y minerales. Lo único que no tiene la leche a nivel nutricional, para ser completo del todo, es fibra. Fibra no tiene nada. Pero aparte de la fibra, el resto sí que tiene. Está compuesta de agua, de grasa, de azúcar, de proteína y está compuesta también de vitaminas y minerales. Por tanto, es un alimento a nivel nutricional súper completo, ¿vale? Vale, vamos a ver la clasificación de la leche. La clasificación de la leche se puede hacer desde varios aspectos. Vamos a ver
según su tratamiento térmico. Sabéis todos que la leche, en cuanto sale del animal, de la vaca, sigue un proceso hoy en día de ordeño y de recogida en condiciones, se abate la leche, igual que nosotros abatimos los productos elaborados, ¿sí? ¿Os suena esto de abatir? Sí. Nosotros Sí. tenemos un producto elaborado a una temperatura alta y quiero saltar la temperatura de riesgo y bajar rápidamente a temperatura por debajo del riesgo. Y con la leche se hace lo mismo. En cuanto sale de la vaca, la leche se abate de temperatura y se mantiene así abatida hasta que llega el momento de procesarla para su conservación. El proceso que sigue la leche es un proceso térmico, relacionado con la pasteurización y procesos similares. Por tanto, la primera clasificación que haremos de la leche será según su tratamiento térmico. Según su tratamiento térmico, tenemos, por un lado, la leche cruda. La leche cruda es la leche, como diríamos, la recién salida de la vaca sin ningún tratamiento. Esta leche cruda es muy complicado encontrarla hoy en día en el mercado. Desde el año 2018, creo que es, se puede comercializar otra vez leche cruda en Cataluña, pero son unas pocas granjas que te la venden y bajo tu responsabilidad. Y evidentemente es un producto crudo, pero que nosotros tenemos que tratarlo térmicamente para que no sea nocivo. ¿Alguno de vosotros ha probado la leche recién ordeñada? No. 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 Sí. Sí. ¿Quién ha dicho sí? Wendy Andrew. y Andrew. ¿La habéis probado? Sí. Y evidentemente habéis probado la otra leche que está en botella y eso. Sí. ¿Le podéis Sí. decir a los compañeros si hay alguna diferencia, organolépticamente hablando? El sabor Eh, es muy diferente, o sea, es sí que hay, es como más intenso el sabor y también la textura es un poco más, no es tan líquida, es un poco más cremosa. es como más fuerte, más consistente, sí. Sí. Vale, pues Algo esta así. es una de las diferencias que hay. A partir de aquí vamos a ir aplicando tratamientos térmicos para clasificarla y conforme vamos aplicando tratamientos térmicos más agresivos, las características organolépticas de la leche en principio se van a ir perdiendo, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos la leche cruda, que sería la más parecida a la, bueno, de hecho es la recién ordeñada y que es complicado de encontrar. Luego tenemos la leche pasteurizada, que sería esta de aquí. Es la leche que se ha sometido a un proceso de pasteurización muy, muy justo, simplemente para matar microorganismos y en donde las características organolépticas se respetan un montón. Es la leche que también conocemos como leche fresca y es la que necesita frío para su conservación y tiene una caducidad muy corta. 3, 4 días, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos la ubicamos? Os la he puesto así en este formato de bolsa porque antiguamente, hasta hace poco tiempo, se vendía así en bolsas. En los supermercados la vais a encontrar en las neveras y si la queréis comprar, evidentemente la tenéis que conservar en nevera con una caducidad corta, ¿vale? Luego tenemos la leche UHT, que sigue un proceso de pasteurización diferente, un poco más agresivo, donde las características organolépticas también siguen siendo muy buenas y me permite tener una leche que puede estar en economato durante unos meses y bueno, que está bien, no necesita frío para su conservación. Y por último tenemos la leche esterilizada, que es una leche ya donde se han matado todas las bacterias, todos los gérmenes, todos los microorganismos que pueda tener la leche, donde se han matado también esporas. La leche queda estéril y lo que sí que esta leche está un poco más estropeada en cuanto a características organolépticas, ¿de acuerdo? Estas serían las 4 tipos de leche según su tratamiento térmico. Evidentemente la leche esterilizada también la puedo guardar en economato, y durante unos meses. Siempre todas las leches
ya sean frescas o sean para conservar a temperatura ambiente en economato, una vez abiertas, se deben conservar en nevera, ¿eh? Empieza a contar la cuenta atrás. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Perfecto. Pues ya lo tenemos. Sí. Se pueden clasificar también según el contenido en grasa. Sabéis vosotros que hoy en día contáis con un montón de variedades de leche, sobre todo la leche entera, la leche semidesnatada y la desnatada. Con la entera vamos a tener una leche que lleva un 3,5% de grasa, la semi 1,5% y la desnatada un 0,2%. O sea, vamos a ir de un 3,5% a un 0,2% de grasa. Las desnatadas hoy en día son de gran calidad. Les han quitado la nata, pero organolépticamente no tienen nada que ver con las primeras desnatadas que hubieron, que parecían agua, ¿eh? ¿Sí? Luego las podemos también clasificar según su contenido en agua. Hemos dicho que la leche tiene agua y grasa, además de elementos sólidos como minerales, vitaminas, ¿sí? Por tanto, por un lado le hemos quitado la grasa y tenemos 3 tipos de leche, entera, semidesnatada y desnatada, y luego tenemos leche que le han quitado agua. La primera de todas, que es esta de aquí. ¿Alguien sabe decirme cuál es? Leche Venga, que se ve. Evaporada. Evaporada. ¿La habéis utilizado alguna vez? No. Sí. Sí que la has utilizado, Wendy. ¿En qué Sí. la has utilizado? Sí. Postres. En postres. Vale. Nosotros no tenemos mucha costumbre de utilizarla, pero como recurso está muy bien esta leche. ¿Por qué? Porque se puede almacenar durante un largo periodo. Le han evaporado un 60% del agua, con lo que, ¿qué pensáis que ha pasado en cuanto a su textura? Más cremosa, ¿no? Más cremosa, se asemeja mucho Es a más qué. densa. Sí, se asemeja mucho a qué. A la Ah. leche condensada. Más que a la leche condensada, a la nata. La nata que veremos después, la nata es muy rica en grasa. ¿Y esta qué le pasa? Tiene mucha menos grasa, pero la textura es muy similar. Por tanto, sería un buen sustituto para utilizar en aquellas elaboraciones en las que queremos un producto como la nata, pero rebajar la cantidad de grasa, ¿de acuerdo? Por tanto, es un buen sustituto de la nata en la cocina. Esta sería la leche evaporada. Luego tenemos la leche condensada. Es una leche que también se le ha retirado parte del agua, pero además se le ha añadido ¿qué? Azúcar. 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 Por tanto, es una leche que se le ha extraído agua, se ha agregado azúcar y no necesita nevera para su conservación. Incluso la carga de azúcar hace que sea un producto muy parecido a la mermelada. Sabéis que las mermeladas, gracias al azúcar que tiene poder de conservación, se pueden mantener fuera de nevera incluso. Pues con la leche condensada pasa lo mismo. Es una leche a la que se le ha quitado agua y se le ha añadido azúcar. Luego tenemos otro tipo de leche, a la cual se le ha quitado todo el agua, el 100%. Es una leche deshidratada y es leche en polvo, ¿vale? Simplemente para reconstituirla deberé añadirle el agua que le han quitado. Simplemente caliento agua, añado polvo y reconstituyo. Evidentemente no voy a conseguir las características organolépticas de cuando era leche normal, ¿sí? ¿Se entiende? Porque ha sufrido un proceso industrial de calentamiento para deshidratar que le dará otro gusto. Pero bueno, también es una opción muy correcta para, por ejemplo, se me ocurre, para enriquecer una bechamel quizás, ¿no? ¿Os parece? Sí, para enriquecer alguna salsa también, sin tener que añadir más líquido. ¿Vale? Luego tenemos otra manera Vale. Dime. ¿Sí? ¿Alguien dice algo? No sé. Vale. No. Luego tenemos otra manera de clasificar la leche, que es la leche enriquecida. Son todas aquellas leches a las que se le ha añadido algún componente
para, entre comillas, aumentar su valor nutritivo. Pues de estas tenemos leche enriquecida con ácidos grasos omega 3, otras con ácido oleico, otras con calcio, otras con fibra, ¿sí? Son leches que se han ido creando a lo largo de estos últimos años gracias a que el mercado se ha dado cuenta que las preferencias de consumo de la población pues siguen unas modas u otras y se han ido creando todo este tipo de leches, ¿vale? ¿Consumís alguna de estas? No. ¿No? Leche normal y ya está. Sí. ¿Sí? Sí. Vale, y luego llegábamos a lo que decía Roger. Creo que ha sido Roger que decía la leche de avena. Pau. Era Pau. ¿Pau? Pau, Sí. sí. Vale, pues lo que decía Pau, la leche de avena la enmarcaríamos dentro de la clasificación de, yo le digo las otras leches, ¿vale? También un poquito viendo lo que pasa, lo que ha hecho la industria con las leches enriquecidas, también ha sido crear toda una gama de sustitutos de la leche para aquella gente pues que es intolerante a la lactosa o prefiere no consumir productos de origen animal. Evidentemente no se les puede llamar leche, se llaman bebida de soja, bebida de avena, bebida de arroz, lo que sea, sí, pero vienen un poquito a sustituir lo que es la leche en sí. Evidentemente las puedo tratar como la leche en muchas elaboraciones y en otras no van a dar ningún resultado. ¿Pensáis que tendremos el mismo éxito si hago una bechamel con leche y una bechamel con avena? No. ¿No? Evidentemente el resultado va a ser diferente, ¿eh? No. Pero bueno, como sustituto está bien. Ujú. Vale, hasta aquí bien, ¿se entiende todo? Sí. Sí. Perfecto. Tenéis un vídeo en el canal que os colgaré Sí. de la producción de la leche. Es bastante interesante porque se ve el ordeño, se ve cómo la almacenan, cómo la tratan térmicamente y se ve cómo la desnatan. De hecho, es un vídeo en el cual se hace leche desnatada y es interesante ver cómo se obtiene. ¿Vale? El uso en cocina de la leche. ¿Estáis con el chat? No. Es que soy alguien Sí. que aporrea No. ahí. ¿Quién está escribiendo ahora? Agnès, hola. Té el micro silenciat. Ah, vale. Vale, vamos a ver el proceso. Aplicaciones culinarias de la leche. Aplicaciones culinarias. Un poquito, ¿os acordáis del huevo? Cuando vimos el huevo. Sí. Sí, que lo volveremos a ver la próxima clase, haremos repaso y tal. Las próximas clases intentaré que sean un poquito más amenas, pues son conceptos que ya hemos visto, que quiero repasarlos para que podáis hacer bien el cuestionario y haremos algún Kahoot en línea, alguna historia así, ¿vale? Pues si os acordáis del huevo que tenía propiedades físicas, ¿os acordáis? Sí, de emulsión. Emulsión, espumante, anticristalizante, todo esto, ¿sí? Ujú. Pues Sí. con la leche pasa un poquito lo mismo, es un poquito ingrediente y también está en muchas partes como ayudando con sus características. Se puede utilizar en la bechamel, evidentemente, para hacer una bechamel. De la bechamel podemos saltar a la croqueta, al puré de patata. Podemos hacer también lactonesa y ajonesa. Esto habéis hecho ya, ¿no? Con Guillermo, creo. Sí. Sí, ¿alguno de vosotros lo ha hecho? Sí. ¿Vale? Es Sí. una manera de hacer Sí. una mayonesa o una alioli, pero sin utilizar huevo, con lo cual me da la ventaja de la gente que no puede tomar huevo. Y aparte otra ventaja, ¿qué pensáis? Que se conserva más. Se conserva más. Si os acordáis, dijimos que hay elaboraciones con huevo que no se puede utilizar huevo crudo. Todas las elaboraciones con huevo que no van a sufrir ningún proceso térmico, tendría que utilizar ovoproducto.
Pues una manera de saltarnos esto es hacer la mayonesa o la alioli con leche, que gracias a sus proteínas y gracias a su grasa me va a permitir emulsionar el aceite. ¿Sí? Sí. Vale, ¿qué más? Podemos utilizar la leche para desalar. Hay algunos productos como el bacalao, como las anchoas, que se sumergen en leche para desalar. Les confiere una textura mucho más dulce, mejor, de alguna manera, ¿sí? También para purificar ciertos productos. Se sumergen riñones, hígado en leche para purificarlos, para quitarles el posible gusto que tengan de orina o alguna historia así. Puede aligerar salsas y se utiliza como medio de cocción. Se me ocurre, como veis en la foto del medio, una blanqueta de ternera. Hay algunas elaboraciones tipo guiso de carne que utilizan la leche. Y evidentemente en pastelería en multitud de recetas. Por tanto, estas serían un poco las aplicaciones culinarias de la leche. ¿De acuerdo? Sí. Cristina, Dime. a tu tocava iogurt No, em tocava nata i i mantega. I el iogurt qui el feia, us en recordeu? El Pau i l'Amadeu, no? Amadeu Bertran. No, nosaltres no. Ell? Nosaltres no, Lluís. Nosaltres formatge. Vale, pues ja ho buscaré. Em sembla que era el Mario. Sí. Ai, a veure, espera un moment. Ho tinc aquí. El Mario era el huevo, ¿no? No, el Mario era el huevo, sí. Bueno, aquí está. Huevo y yogur. Aquí está. No. Lácticos. Exposición. No lo tengo aquí. Nosaltres només què és, Lluís? Vale, bueno, es igual. Vale. Pues venga, vamos con el yogur. Será el primer derivado que veamos de la leche. ¿Vale? De esto quiero que os quede claro cómo se elabora el yogur. ¿Quién me lo puede decir? Venga. O antes de decir esto, ¿qué características organolépticas pensáis que tiene el yogur? Venga, decirme una. Sabor. Es ácido. Ácido. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo todos? Natural, ácido. Sí. Ácido, perfecto. En cuanto a la textura, ¿qué pensáis? Cremoso. Cremoso. Cremoso, mucho más cremoso que la leche, ¿sí? Estas dos serían las características organolépticas que definirían un yogur. Ácido, cuando hablamos de un yogur normal, sin ningún sabor, ácido y más cremoso. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Pensáis que se ha cocinado la leche y por eso se ha quedado más espesa? Madre mía, ¿quién escribe así de fuerte? ¿Quién está escribiendo? Vale, ¿pensáis que se ha cocinado la leche y que por eso está así de espeso el yogur? Sí, se ¿Sí? cocina. Se cocina la leche. O sea, ¿Qué bueno, pensáis? Levaduras, puede ser. ¿El qué, Vani? Al yogur. ¿Qué? Vuelve a repetir, Vani, porfa. Levaduras. Levadura. Vale. Eso se llama. pero No lo sé. por la fermentación también es el sabor, ¿no? Así. La fermentación, la levadura, vale. No es bien esto. Sí que es cierto que el yogur se elabora a partir de la leche mediante la fermentación, ¿vale? Se coge la leche y se le pone un producto, se le pone, de hecho, se le pone un par de bacterias o se le coloniza con un par de bacterias, que ahora veremos cuáles son, y se le da una temperatura para que estas bacterias puedan vivir y puedan alimentarse de la lactosa del yogur. Mientras se van alimentando de la lactosa del yogur, van produciendo ácido láctico. Es por eso que el yogur es más ácido, porque estas bacterias van liberando el ácido láctico
y van consumiendo la lactosa. En todo este proceso, que dura unas horas, se obtiene el yogur. Por tanto, para obtener yogur en casa, ¿pensáis que podríamos hacerlo o no? Sí. ¿Sí? ¿Habéis hecho Sí. yogur alguna vez en casa? No. ¿No? Mi padre hacía. Uy, ¿qué Vale, vas a Pani, se te Uy, escucha Vani, muy, uy, se te wifi. escucha muy mal, ¿eh? Entonces, si quieres, abre el chat y habla por ahí, porque es que parece un robot. Vale, os decía, ¿pensáis que podéis hacer yogur en casa? Os he dicho que hay que coger leche, hay que ponerle bacterias, darle calor, un calor determinado y esperar unas horas. ¿Pensáis que podríais hacerlo? Necessiten les bactèries, no? Ya. ¿Y que las traiem? Anem a la farmacia y las comprem. Pero hay unos aparatos que hacen yogur, ¿no? Unos aparatos que hacen yogur. No sé cómo se llama, una yogurtera, no sé cómo se llama. Sí, las yogurteras son unos aparatos de toda la vida que siempre hemos tenido en casa. Ahora ya no son muy típicas, pero sí, que se hacían yogur. Y os digo, la manera más fácil de obtener ¿Y cómo se hacen si no se le ponen las levaduras? Vale, tomar nota un momentito de las bacterias. Las bacterias que se le pone son Streptococcus thermophilus. Hòstia, això sona a Maria Casadevall, eh? ¿Lo puedes escribir? Això sona a higiene i seguretat. Sí, mira, esperar un momento. Aquí, os lo pongo aquí en el chat, ¿lo veis? Streptococcus thermophilus. Este es uno. Y el otro es Lactobacillus vulgaricus. Streptococcus. ¿Lo veis aquí? ¿Sí? Sí. No. ¿No lo veis aquí? Sí. Vale, pues este nombre de estas bacterias os lo tenéis que saber. ¿Vale? Lo vais repitiendo unas cuantas veces. Vulgaricus. Vulgaricus no viene de vulgar, ¿eh? Viene de Bulgaria, que es de donde nació el yogur. ¿Vale? Entonces, Wendy, tú preguntabas, ¿cómo podemos hacerlo con la yogurtera? Tal? Es súper fácil. ¿Podemos hacer yogur en casa? Sí, evidentemente que sí. ¿De dónde saco las bacterias? Si os dais cuenta, el yogur es el único de los únicos productos que están en un supermercado que tiene vida de otro yogur, evidentemente. Vosotros sabéis que las bacterias se multiplican, ¿sí? En cuanto tienen comida y en cuanto tienen condiciones de temperatura, pues ellas se multiplican. De 2 pasan a 4, de 4 a 8, de 8 a 16 y en unas horas tenemos una infestación enorme. Pues se trata de coger 1 litro de leche y un yogur, poner la leche a la temperatura que toca, añadirle el yogur y mantener esa temperatura con diversos métodos para que al cabo de unas horas, cuando yo levante la tapa de esa cazuela donde tengo la leche a 40 grados, se me habrá convertido todo el litro de leche en 1 litro de yogur. ¿Vale? Y esta es la manera de conseguir el yogur, gracias a estas bacterias. ¿Qué beneficios tiene el yogur? Pues como producto debéis conocer pues que es que a nivel nutricional ayuda a estabilizar la flora del intestino, me ayuda en la digestión, es un alimento probiótico que tiene vida dentro, es muy beneficioso para la salud. ¿De qué se trata? Se trata de que las bacterias han hecho el trabajo por mí de digerir una parte de esa leche, ¿sí? Las bacterias lo han hecho por mí. Por tanto, cuando yo me como el yogur, es un alimento que está de alguna manera predigerido y es beneficioso para mí esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Es por eso que se dice que los yogures son tan buenos
para la flora intestinal. ¿Qué ocurre? En cuanto yo caliente ese yogur, toda esa vida va a morir, ¿eh? Por tanto, yo no puedo pretender calentar un yogur y al cabo de unos días que siga teniendo esa vida interior que tiene, ¿de acuerdo? ¿Se pueden consumir un yogur pasada la fecha de caducidad? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. A ver, Sí. si no pasa muchos días, no pasa nada. Yo no consumiría un yogur que haya pasado 2 meses de su caducidad. Pero unos días en principio no pasa nada, ¿eh? ¿Y qué más? Tenemos los postres cremosos que veis aquí, este de hacendado que veis, ¿sí? Que lo venden como yogur. En principio no se pueden vender como yogur, ¿eh? Únicamente yogur es el que lleva las 2 bacterias que os he dicho. Lo otro son postres cremosos. Vale, su aplicación en cocina del yogur. La aplicación culinaria, pues lo mismo que antes hemos visto, con la leche y con la leche evaporada. Puede reemplazar en algunas recetas a la leche o a la nata, que es rica en grasa, reduciendo de esta manera el número de calorías. ¿Vale? Tener cuidado, si se utiliza para una salsa caliente, se debe añadir al final de la cocción, porque si no puede coagular la proteína, se puede cortar. ¿Qué más? En salsas, en aderezos de ensalada se puede utilizar. ¿Conocéis alguna salsa de origen griego que sea hecha a base de yogur? Venga, escribir ahí en el Google Search. Salsa griega yogur. Pepinillo, ¿no? Pepinillo. Yo qué sé. Por decir Hombre. algo, yo qué sé. Ah, no, esta es una altra. Es una track. Esta es la tártara. Eso. Vale, es el tzatziki, ¿no? Tzatziki, algo así. Tzatziki, sí. No lo habíais oído nunca. Es una salsa a base de yogur para dipear con verduras. Yogur, limón, un poquito de ajo, pepino. A ver, ¿Sí? pepino, eso sí. Pepino. ¿Sí? no. Sí, sí, ¿Buena? pepino. Vale, pues esta Está sería buena. el tzatziki, ¿eh? Tzatziki. Vale, pues esto sería un poquito lo que os quería explicar del yogur. Evidentemente su aplicación en postres es fantástica. Aquí tenéis el tzatziki, es esta salsa de aquí, para bizcochos, para Es pasteles. las kebabs, ¿no? Sí, és la que vam fer pels burritos. Sí, seria una No, mica bé, semblant. Seria dic, una mica semblant. La que et donen al kebab, quan vas a demanar un kebab, és aquesta. Sí, podria ser. És com una maionesa amb iogurt, alguna història així, sí. La veritat és que no he preguntat mai, de què és aquesta salsa dels kebabs. Jo pregunto, perquè hi ha molt que diu salsa iogurt o salsa blanca. I, Sí, pues, salsa blanca, salsa blanca. Salsa picante, amigo. De fet, no he preguntat mai ni de què està feta la carn del kebab, Bueno, millor. Et diuen ternera, pollo... De colom, de colom. Què dius? La rata. M'han dit que és La de colom. rata. La rata també. No. Qué Vale, pues en el canal este de vídeos que os voy a colgar el enlace, hay algún vídeo del comidista que te enseña 4 maneras de hacer yogur en casa y experimenta él sobre qué manera es la que le da mejor resultado, ¿de acuerdo? Si os lo queréis visionar, tendréis el canal colgado. Vale. Vale, otras aplicaciones del yogur. El pollo tandoori para hacer marinados. Sí, súper interesante. Después tenemos el yogur en salsas como el baba ganoush y alguna historia así. Y luego tenemos el lamné. El lamné es una elaboración a base de yogur muy curiosa que se hace colando el yogur y se obtiene como una masa muy parecida al queso fresco que se sumerge en aceite de oliva y se mantiene en nevera por unos cuantos días. Se parece bastante al queso fresco. Es muy típica del Líbano. Cuelan el yogur, lo podemos hacer en casa perfectamente. Hay algún vídeo en el canal también que lo explica. Se pone el yogur en un colador con un trapo y se deja en nevera un día que vaya colando el suero y al final se obtiene como un queso fresco que se puede modelar
y se le puede aromatizar, evidentemente. ¿Sí? Sí. Sí. Venga, seguimos. Vamos con la mantequilla, si no me equivoco. A mantequilla, sí, señores. Vale. Hemos visto que la mantequilla se hace... perdón, que el yogur se hace a partir de la fermentación de la leche, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Y la mantequilla se hace a partir de la leche. Eh, ¿Y cómo se obtiene la mantequilla? Con la grasa, ¿no? Con De la la grasa, leche. con la grasa de la leche. ¿Dónde está la grasa de la leche? En la nata, ¿no? En la nata. En la nata es donde está la mayor parte de la leche. De hecho, si veis el vídeo, se obtiene el vídeo de la obtención de la leche desnatada, lo que obtienen por el otro lado es la grasa, es la nata de la leche. Y a partir de la nata es de donde vamos a obtener la mantequilla. ¿Vale? Os quería enseñar esto, que es la manera más fácil de verlo. ¿Vale? Es un vídeo a tiempo real, que no os lo voy a pasar todo. ¿Lo veis? ¿Se ve Sí. bien? ¿Se va viendo bien? Vale, Sí. es un vídeo a tiempo real que no os lo voy a hacer ver todo, lo voy a pasar rápido, pero para que veáis un poquito el proceso de la elaboración de la mantequilla, que lo podemos hacer en casa también. Es súper fácil. ¿Vale? Os voy a quitar el audio. ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí. Vale, partimos de la nata. ¿Se ve bien, chicos? Sí. ¿O se os corta? No, no se ve bien. Vale, pues partimos de la nata con una KitchenAid, con una montadora como la que utilizáis en pastelería, lo mismo, y le vamos dando velocidad. Le vamos dando velocidad. En este punto, ¿veis cómo ha cambiado la textura? Es una nata chantilly, una nata ya un poquito montada. Es la nata que está a medio camino entre la nata líquida y la nata montada. Es la nata chantilly. Más adelante, sin dejar de batir, llegamos a la nata montada. ¿Sí? Y si seguimos montando, ya nos pasaremos. Se empiezan a salir como unos grumos amarillos que ya no podríamos ofrecerle a esto al cliente como nata montada o utilizarlo en un pastel o en una elaboración culinaria. Por tanto, si veis, me he pasado ya de batido y se vuelve a poner líquida. ¿Sí? A continuación se vuelve a poner todavía más líquida. Y si sigo batiendo, todavía más líquida. ¿Qué ha pasado? La nata se ha ido montando, se han ido emulsionando los glóbulos de la grasa con el agua, pero como sigo batiendo, se vuelven a separar. ¿Y ahora qué ocurrirá? Ocurrirá que todos los glóbulos que se han separado del suero se van a volver a unir en una pelota. Y esa pelota de glóbulos de grasa es la mantequilla. Por tanto, la mantequilla, como podéis ver en este vídeo, a tiempo real que dura 7 minutos, en un momento, en 7 minutos, consigo, mediante el batido, obtener la mantequilla. ¿Vale? ¿Qué ocurre aquí? Se está haciendo la pelota que os he dicho y hay un montón de agua. ¿Ese agua qué es? Ese agua es el suero. Si veis ahora, lo único que hay que hacer es separar la grasa, la mantequilla, lo que es la grasa, hay que separarla del suero mediante un colador. Simplemente se cuela todo ese suero. Ese suero es rico en proteínas, ¿eh? Y ahora se cuela y se aprieta. Este sería la manera moderna de hacer la mantequilla. ¿Sí? Mediante el batido. Por tanto, si os preguntan, ¿cómo se obtiene la mantequilla? Pues a partir de la nata y mediante el batido enérgico. Ya está. Y si la quiero con sal, le agrego la sal ¿cuándo? Sí, se le agrega la sal durante el batido. Y también hay sal con azúcar que también se le añade durante el batido. Vale. ¿Qué ocurre? Si os fijáis, está obteniendo una bola que es grasa completamente, ¿sí? Pero no es grasa del todo. También hay proteína y también hay un poco de suero. No conseguiremos nunca
sacarle lo que es la proteína. Es por eso que es tan delicado cocinar con mantequilla. Cuando yo cocino con mantequilla, tengo que respetar acciones como la temperatura. Yo no puedo coger una cazuela, ponerla a temperatura muy fuerte y añadirle la mantequilla, porque toda la proteína que contiene dentro se me va a quemar. Es esa mantequilla que se nos quema, que queda negra, que queda con gusto a quemado, ¿vale? Por tanto, con la mantequilla siempre trabajaré con temperaturas suaves. Si yo quiero hacer una bechamel, que la habéis hecho con Guillermo, habéis empezado siempre con mantequilla y habéis añadido la harina después, ¿no? Pero la mantequilla tiene que burbujear, pero nunca debe humear porque se va a quemar. Tiene residuos de proteína, residuos sólidos que se van a quemar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Otra cosa que yo podría hacer con la mantequilla es lo que hacen en la India, que es el ghee. ¿Habéis oído hablar del ghee? Ah, em sona. El ghee es una elaboración que hacen en la India, que es esta de aquí, ghee, ¿lo veis? ¿Qué hacen? Pues simplemente clarificar la mantequilla. Seguramente con Maite ¿la habéis oído alguna vez hablar de clarificar la mantequilla? Sí. Vale, clarificar la mantequilla significa coger la pelota de grasa que ha hecho este señor, o coger un taco de mantequilla, ponerlo en un cazo y acercarlo al fuego, pero al fuego muy suave, o en un baño María, quizás mejor un baño María. ¿Qué ocurre? Que con la temperatura suave, esa mantequilla va fundiendo y lo que va a pasar es que los residuos sólidos de color blanco se quedan abajo del cazo. Y arriba, por diferencia de densidad, me va a quedar toda la grasa. Únicamente, en este caso, sí, solo la grasa. Y esa grasa es la que yo voy a rescatar con cuidadito de no mezclarla con los residuos sólidos que están debajo del cazo. Y ya entonces ya esa grasa sí que la puedo utilizar para trabajar a una temperatura un poquito más alta, porque no va a llevar residuos, ¿se entiende? Sí. ¿Sí? Si quisierais Pero alguna vez... ahí se ve líquida y cuando se enfría no se vuelve a poner sólida. Sí, cuando se enfría se vuelve a poner sólida. Ah, vale. ¿De acuerdo? Pero lo que has conseguido es separar completamente los residuos de proteínas y los residuos sólidos y el resto de suero que podía quedar, lo has conseguido separar del todo. Y te queda ya pues como un aceite para cocinar, ¿de acuerdo? Si alguna vez tenéis que utilizar mantequilla para cocinar, que sepáis que tenéis esta opción de clarificarla y utilizar solo la grasa que os va a quedar arriba, que sigue teniendo todas las características organolépticas de la mantequilla. Un sabor dulzón, un olor a lácteo, bueno, es también a nivel nutricional la mantequilla, es lo que os decía al principio. En principio todos tienen los valores nutricionales de la leche, de los que hemos hablado al principio, pero va a ser esta mucho más grasa que un yogur, evidentemente, porque es toda la parte grasa de la leche en caso de este producto, ¿se entiende? Sí, va a tener proteínas también, sí, va a tener proteína, va a tener, bueno, grasa sobre todo, ¿eh? Por tanto, y es grasa saturada. El que tenga problemas de colesterol, pues debería alejarse un poquito de la mantequilla. ¿Se entiende? Sí, hemos visto ya hemos visto cómo se obtiene, a partir de qué producto se obtiene, que es a partir de la nata. Y hemos visto un poquito de las características de la mantequilla. A partir de aquí, si queréis complementar los apuntes, qué problema. Cogéis el PDF, que está todo explicado, y el vídeo lo podéis volver a ver, ¿de acuerdo? Vale. Vale, alguna mantequilla famosa que tengáis que conocer, la Echiré, que es una mantequilla francesa, son mantequillas con denominación de origen. La Echiré, y luego tenéis la mantequilla de Soria, con denominación de origen también. En Soria es una zona de España donde se hace una mantequilla que tiene denominación de origen, ¿vale? Por las cualidades del lugar, por la leche que dan las vacas, por toda una serie de conceptos, por toda una serie de causas
se consigue que algún producto tenga denominación de origen. ¿Conocéis algún otro producto? Ya no sea leche, algún producto que tenga denominación de origen. ¿Los quesos? Los quesos, todos los quesos tienen denominación de origen. No. Bueno, algunos. Algunos, Algunos. ¿vale? Las denominaciones de origen son sellos que da la Comunidad Europea, por tanto, los vamos a encontrar en todos los países de la Comunidad Europea, en Francia, en Italia, en Bélgica, sí, en todos los países tienen el sello este y se le da a productos de todo tipo, a vinos, a quesos, a carnes, a embutidos, a pescados, ¿vale? Lo único que tienen que cumplir unos requisitos de que estén elaborados en una zona determinada y que toda la producción y los medios de producción se hagan en esa misma zona. Para el producto, pues es una garantía y es para el consumidor que los compra y que los adquiere, que tengan este sello da fe de que se han hecho conforme a los términos que marca la legislación. Y para el producto, pues es una garantía que se ha hecho correctamente y es bueno, es una manera de posicionarse mejor en el mercado, ¿vale? Y que sepáis que una de las mantequillas con denominación de origen de España es la denominación de origen mantequilla de Soria. Por último, esto que estamos viendo, su conservación tiene que ser en nevera, evidentemente, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí. Vale. Sí. Otra cosa es que queramos tenerla a punto de pomada. Podemos tener una mantequilla fuera de nevera durante cierto tiempo para que se nos ponga a punto de pomada. El punto de pomada es el punto este de fusión que no la hace líquida, pero que la hace untable, que la hace maleable, ¿de acuerdo? Por tanto, la mantequilla la podemos utilizar de varias maneras. Desde frío de nevera, directamente cortándola con cuchillo y añadiéndola a las preparaciones que así lo quieran, o la tenemos que poner a punto de pomada. Punto de pomada significa que coja un poco de temperatura para que esté así más maleable. Venga, que ya acabamos. Aguantar un poquito. Vale, esta sería la echiré, la que quiero que conozcáis, y la mantequilla de Soria, ¿vale? Vale, pues vamos con la nata. La nata se obtiene a partir de la leche, mediante dos sistemas. La nata puede aparecer. Los que habéis tomado leche de recién ordeñada, Bunny y Andrew y Wendy, ¿sí? ¿Habéis Sí. visto la nata encima Es de lo que está arriba. Es lo que está arriba, sí. Sí, le llaman Realmente- calostro. Sí. Bueno, el calostro es otra cosa. El calostro es la leche que toma la ternera, la primera leche que toma y que le da inmunidad ante infecciones, ¿vale? Pero la nata sí se obtiene mediante el reposo de la leche. Si yo ordeño leche de una vaca y la dejo reposar, al cabo de un tiempo, de unas horas, voy a tener arriba toda la leche, toda la nata, toda la parte grasa y la parte más líquida, la leche, estará abajo. Por tanto, se obtiene mediante el reposo de la leche recién ordeñada. Hoy en día, en las fábricas, lo que hacen en el proceso de la leche, lo que hacen es un centrifugado. Ponen la leche en unas máquinas muy parecidas a lo que serían las lavadoras, centrifugan la leche para que la grasa vaya a un sitio y la leche desnatada, la leche a la que le han quitado la grasa, vaya por otro. Y lo que se obtiene es la nata que usamos para cocinar. ¿Qué características tiene? Pues es mucho más cremosa que la leche, mucho más cremosa, tiene mucha más grasa y la encontramos de dos tipos, básicamente, ¿eh? Hay de varios tipos, pero básicamente encontramos nata de dos tipos. La nata de cocinar y la nata de montar. La nata de cocinar es la nata que se llama la nata ligera. Y se llama de cocinar o ligera, porque solo tiene la mitad de grasa. Tiene un 18, alrededor de un 15 o un 18% de grasa, ¿vale? Y es una nata indicada para cocinar. Y luego, por otro lado, tenemos la nata de montar, que es la nata que se llama de pastelería.
que tiene en torno a un 35-36% de grasa, tiene el doble. ¿Qué ocurre? Esta es apropiada para montar. Si yo quiero hacer nata montada o mantequilla, como hemos visto antes, lo que tengo que utilizar es una nata de este tipo, con esta cantidad de grasa. Si yo quiero cocinar, tengo que utilizar una nata más ligera. Y ahora viene la pregunta trampa. ¿Puedo cocinar con nata de montar? Sí. Sí. Sí, Evidentemente que sí. Si la aligero un poco o me va a resultar una salsa o una elaboración más pesada. En cambio, ¿puedo montar nata con una nata de cocinar? No. No. No, ¿por qué? ¿Os habéis tirado a la piscina? no. Sí, encara que costarà més, no? O no? ¿Eh? Porque tiene muy poca grasa, ¿no? Tiene muy poca grasa. Porque Realmente tiene muy poca grasa. lo que hace montar la nata es la grasa y necesito un mínimo de un 35-36% para montar, ¿de acuerdo? Por tanto, que sepáis que existen básicamente estos dos tipos de nata y no hay mucho más que decir de la nata. Hay alguna nata crema doble con mucha materia grasa. Tenemos la crema fresca, que son natas ya que están un poquito fermentadas, estarían a medio camino entre el yogur y la nata. Son natas a las cuales se ha colonizado con alguna bacteria para que queden un poquito más agrias. ¿Habéis oído hablar de la crema agria? ¿O el sour cream? ¿O, Sí. o la crema fresca? ¿Sí? Estas, el sour El cream McDonald's. del McDonald's, sí, pues son todas este Sí, sí, El burger. son todo este tipo de cremas agrias, acidificadas, que en principio son acidificadas gracias a bacterias, pero que las podemos tunear un poquito con un poco de zumo de limón, ¿vale? Las podríamos conseguir también o algo parecido con un poquito de zumo de limón, ¿de acuerdo? Pues esto sería la nata, el yogur y la mantequilla. Y vamos con los quesos. Acabamos ya, chicos. ¿Estáis cansados? Un poco. Anem fent. Bueno, pues deixem els formatges, no els fem. O Aviam, pensabais que os ibais a librar, ¿eh? Porto tota la setmana preparant-me això i ara em deixareu aquí tirat. M'haig d'ausentar un moment, ¿eh? Un momentet, sisplau. Un momento. Ai, madre mía. Déu meu, jo estic aquí menjant els patates. No aguanto això, I després que teniu Esto pega larga. Després tenim fol amb l'Adrián. Buah. Feu les vale, 4 hores seguides? Calma, tio. En sèrio, tio, quin pal. Ja. Jo em fotré la siesta. I després l'Adrián ha fet tots els treballs que tenim per fer, sobretot el del Guillermo, que és més llarg. Buah, el de Guillermo El ja he del Guillermo? acabat i mare meva, 15 pàgines m'ha ocupat. Què Vinga, dius? hasta luego. Sí. Sí, Us sí, ha és una posat borrada. Us ha posat un treball de 15 pàgines? És una Bueno, és que borrada és el treball molt que hem de llarg. fer. És una Com que borrada. totes les pàgines? Perquè és una borrada, Amadeu, t'ho dic en sèrio. El treball del Guillermo és una borrada, Jo he llegit el que s'ha de fer i et juro que és que pot ocupar 15 pàgines perfectament. Jo el vaig acabar fa 2 dies i, mare meva, vaig dir, ara com no me l'agafi, I és me per tiro És de una la mà. animalada. És una animalada. Ei, penseu que tot això s'està gravant, ho hauré de tallar, eh? No, no, Hola. li direm. Eh? Demà li diré jo. Sí, home, li heu de dir, li heu de dir. Vale, vamos con el queso, venga, para acabar. ¿Eh? ¿Qué dius? Quizás no sabrá. No, este último que ha intervenido no sé quién era y no sé qué ha dicho. Alfano. ¿El qué? Ha dit que el Guillermo és molt mala persona. Mala persona. No sé, Pobre. ho ha dit. Que no he dit Ahora. això. Joder, qué bestia. Au. Ei, no et passis, no et passis. Pobre Guillermo. Escolta, vale, vamos allá. Venga, Pau Tomás, hola. Hola. Venga, una patita repasada. Hemos dicho que la leche se obtiene a partir de ¿qué? De un animal. De un animal. ¿Y qué le hacemos al animal, técnicamente? Ordeñarlo. Por tanto, la leche se obtiene
a partir del ordeño de un animal. En este caso, una vaca, una oveja, una cabra. Molt bé. Agnès, Diga. hola. Hola. ¿El yogur se obtiene a partir de qué? El fermento la llet. De la leche, de la fermentación de la leche. Muy bien. Gracias a 2 bacterias que ya tenéis apuntado el nombre. Fantástico. Amadeu, ¿la nata se obtiene a partir de qué? Amadeu, Home, ha marxat. Pau Sanui. Pau. Vigas. Hola. ¿La nata se obtiene a partir de qué? La grasa, De la grasa no, del reposo de la leche recién ordeñada, ¿vale? O de la centrifugación. ¿Y la mantequilla, Cristina? De la grasa de la nata. A partir del batido enérgico de la nata, Eso. ¿vale? Que os quede claro todos estos conceptos. Pues estos conceptos nos introducen al último de ellos. El queso es otro derivado de la leche y va a tener otra manera de obtenerse. El queso se obtiene, bueno, de hecho, ¿el queso qué es? Es leche, leche sólida, ¿no? De alguna manera. Es leche que hemos podido, darle esta forma sólida, más o menos sólida, que se obtiene a partir de la cuajada de la leche, ¿vale? También hay fermentación en el queso, pero a diferencia del resto de productos derivados, que uno era mediante el batido, el otro era mediante el reposo, el otro era mediante la fermentación, en el queso vamos a obtener queso a partir de la cuajada de la leche. La cuajada de la leche, ¿lo habéis visto alguna vez? No. Vale, la cuajada de la leche es una manera de hacer sólida la leche. Si no la habéis visto nunca, es curioso de ver porque se pone la leche a una temperatura determinada y se le añade el cuajo. Y al cabo de 20 minutos, no es como el yogur que han de pasar horas, sino que al cabo de 20 minutos esa leche se va a cuajar, se va a quedar en su primer estado sólido. ¿Alguna vez habéis hecho la prueba o la cosa de poner zumo de limón en un vaso de leche? No. ¿No? Sí. ¿Sí? Se corta. Se corta. Si queréis hacer la prueba, coger un poquito de leche, ponerla en un vaso, echarle unas gotas de limón, remover y esperar un poquito. Lo que va a ocurrir es que va a quedar una parte sólida abajo, completamente blanca, y arriba una parte más líquida como el suero del yogur, ¿vale? De alguna manera se ha cortado. Pues el cuajo lo que hace con la leche es algo muy parecido. Lo que hace es solidificar la parte de la proteína, solidificarla, y la parte del suero la expulsa. Por tanto, el cuajo lo que hace es esto, es darle un aspecto más sólido a la leche, de manera que obtenemos el queso. ¿Qué es el cuajo? Sí, lo estamos viendo aquí, el cuajo. Tengo entendido que puede ser natural o es de la parte del estómago de la vaca, algo así he oído. Sí, sí. Sí, de hecho aquí os pongo una flor y os pongo un estómago. Esto de aquí es un estómago. Un estómago de un animal pequeño. De hecho, el cuajo se saca de los estómagos de los animales rumiantes. ¿Qué ocurre? Esto, en el estómago de los animales rumiantes hay unas enzimas que están preparadas para aprovechar la leche de la madre, ¿de acuerdo? Estas enzimas están en su estómago para poder aprovechar la leche cuando maman. ¿Qué ocurre? Que lo que hacen estas enzimas es coagular la caseína de la leche y de así la pueden aprovechar. ¿Qué ha hecho el hombre? Ha hecho coger el estómago de estos animales, de alguna manera triturarlo,
para obtener una especie de líquido y ese líquido va a ser con el que van a cuajar la leche puesta a una temperatura determinada. ¿Se entiende? Vale, esta propiedad de cuajar también la tienen algunas plantas, como el cardo. Y vamos a encontrar quesos, como el queso, como la torta del casar, que se hace a base de cuajo. Y por último encontramos cuajo en polvo a partir de así de farmacia, ¿de acuerdo? Esta sería la manera de obtener el cuajo. Y el cuajo es el que me va a hacer, el que me va a posibilitar cuajar la leche para obtener el queso. ¿Sí? ¿Se entiende? Vale. Etapas de la producción. Importante que veáis el vídeo para conocer las etapas de la producción del queso. Ahora estamos un poquito tarde y no las podemos ver, pero si veis el PDF y os apoyáis con el vídeo, no os estoy pidiendo un trabajo de 15 páginas ni de 4 horas de duración, ¿eh? Únicamente os pido que veáis el vídeo, veáis el PDF y os queden claro las 7 etapas de la producción del queso, que va a ser el tratamiento de la leche. Lo que hacen al principio es tratarla térmicamente, ponerla a temperatura adecuada. A continuación, el siguiente paso de la etapa es la coagulación o el cuajado. La tercera etapa de la producción es el corte de la cuajada. Vamos a convertir en migas toda esa parte sólida que se ha conseguido. La cuarta parte de la etapa es el moldeo. Le vamos a dar forma a los quesos. A continuación viene el prensado. En sexta posición, el salado. Y por último, el afinado o maduración. Es el tiempo en que el queso va a estar esperando y convirtiéndose en añejo para dar un tipo de queso. ¿Pensáis que todos siguen este proceso? Depende del queso, ¿no? Depende del queso, Tiene evidentemente. maduración, si no... Evidentemente, el primer paso, los primeros pasos, el tratamiento de la leche, la coagulación, el corte de la cuajada y el moldeo, van a ser bastante similares en todos los quesos que conocemos. A partir de aquí, si añadimos unas bacterias que fermenten de una manera, si añejamos, si consumimos en fresco, si no, ya va a ser característica de cada queso. ¿De acuerdo? Vale, yo os he puesto 4 clases de queso o 4 maneras de... ¿Veis? Aquí tenemos la etapa de la producción. Lo que decíamos, ¿eh? Yo os he puesto 4 tipos de queso. O, bueno, 4 clases de queso. Evidentemente, se pueden hacer multitud de clasificaciones. Y cada uno lo puede hacer a su manera. Por el tipo de leche, por la manera de elaborarlos. Yo he hecho 4 clasificaciones que son muy sencillas. La primera de todas son los quesos frescos. Son quesos blandos o los tipos de queso blandos. ¿Conocéis el queso de Burgos? Sí. ¿Sí? ¿Conocéis el mató? Sí, ¿Conocéis la mozzarella? sí. Vale, pues son quesos frescos. ¿Qué características tienen estos quesos? La fabricación de este queso es muy sencilla. El cuajado es muy rápido y es un queso que se le desuera, se le quita el suero, se le prensa, se le moldea y ya. Tiene mucha agua y su periodo de conservación es muy corto. Caducan enseguida y necesita frío para su conservación. Este va a ser un queso fresco, ¿de acuerdo? Enseguida se echa a perder, 3-4 días se echa a perder, gracias a que tiene un montón de agua y este agua, pues, no va muy bien para protegerlo, ¿vale? Son quesos muy bajos en grasa. ¿Qué ocurre? Cuando yo hago un queso, cuanto más tiempo lo dejo, cuanto más meses lo dejo curando, ese agua que contiene se va a ir evaporando, pero va a ir concentrando ¿qué? La grasa. Estos quesos frescos tienen muy poca grasa y tienen mucha agua. Por tanto, son los adecuados para una dieta o para un queso ligero. ¿De acuerdo? Tendríamos el mató, el queso de Burgos, el queso quark, el mascarpone, la mozzarella.
es todo este tipo de queso. Luego tenemos los quesos curados. Quesos curados consiste en el añejamiento, un proceso en el que se secan y adicionalmente se aplican técnicas de conservación como salado o ahumado. Son los quesos que conocemos como el queso manchego, por ejemplo, ¿sí? ¿Lo conocéis? Sí. Queso manchego, el queso este tan grande, tan caro, tan bueno de Italia, ¿cómo se llama? Parmesano. Parmesano, gracias. Pues también sería un queso curado. Son quesos que más o menos llevan el proceso que os he explicado antes y que una vez llegan al final del proceso se llevan a bodega y allí se dejan añejar. Vamos a distinguir entre quesos curados tiernos, semicurados y curados. En estos lo único que varía es el tiempo en el que están esperando a ser consumidos. Un queso tierno va a ser un queso al principio del proceso de añejamiento, son quesos más suaves, que ya empiezan a tener algo de grasa, que no tienen tanta agua, es un queso tierno. Luego están los semicurados, para los amantes ya de emociones más fuertes, y por último tenemos los quesos curados, que ya son pues 8 o 9 meses de curación, son quesos muy grasos, donde no hay nada de agua. Y el ejemplo más claro sería un queso manchego de estos fuertes que se rompen. ¿Os gustan este tipo de quesos? Sí. Sí. ¿Sí? Aplicaciones culinarias para darle el contrapunto a una ensalada o para comer con dulce también. Algún membrillo es bastante típico, ¿eh? Este tipo de quesos. Vale, luego tenemos los quesos. ¿El qué? ¿El qué? Amadeu. ¿Amadeu? Era el Amadeu, ¿no? Creo que sí. Bueno, seguimos. Tenemos los quesos cremosos como tercera clasificación. Son quesos... tiene un estado natural sólido, sin embargo es posible obtener una textura más cremosa y esto se obtiene con el paso de los días. Así como el queso que hemos visto antes, el queso curado, conforme van pasando los días, las semanas y los meses, se van añejando, se van quedando más sólidos. Esto se ocurre al revés. Al principio de su elaboración son completamente cremosos, como el que veis abajo a la izquierda, y conforme pasan los días se van, por dentro van quedando como líquidos. Son los quesos como el camembert, el brie y la torta del casar. ¿Sí? ¿Los conocéis? ¿Os suenan, no, estos? Sí. Serían quesos Sí. cremosos. Y por último, los quesos azules. Los quesos azules son quesos que en su pasta tienen cultivos de un moho, el penicillium, y normalmente, pues como es el caso del cabrales, ¿lo conocéis el cabrales? Sí. Cabrales, denominación de origen, que la denominación de origen le obliga a que esté curado en las cuevas de Asturias. Y si alguna vez vais a Asturias y tenéis la posibilidad de visitar una de estas cuevas de producciones, es súper interesante. ¿Qué características tienen todos estos quesos? Tienen la característica de que todos más o menos son picantes. Hola, Andrew. Hola. Te veo. Más o menos son picantes, son muy fuertes de gusto, son los quesos que destinaríamos, si hiciéramos una cata de quesos, son los quesos que destinaríamos hacia el final de todo, por su potencia de sabor. ¿De acuerdo? Y como estos tenéis que conocer el Cabrales, el Roquefort, el Gorgonzola y el Stilton. ¿El Stilton lo conocíais? No. Es un queso No. azul. ¿De dónde? Los libros. ¿Eh? Así, de los libros. Jerónimo Stilton. Pues ¿de dónde es Jerónimo Stilton? Francia. ¿De dónde? Francia. Error. Inglaterra, ¿eh? Inglaterra. Stilton es un queso azul de Inglaterra. Tenemos el Roquefort de Francia, Gorgonzola de Italia y el Cabrales de Asturias, de España. ¿De acuerdo? Y una aplicación gastronómica sería pues esta, la carne cubierta, pobre entrecot, hacerle esto.
con salsa de queso. A ver si funciona el enlace este. No me acordaba que tenía aquí un enlace. Bueno, lo podéis ver también. Si queréis, con el PDF lo podéis ver. Es cómo se elabora el cabrales. También es interesante de ver. Son 3 minutitos, no os va a robar mucho tiempo. Vale, ¿ha quedado claro todo el tema del queso y de los lácteos en general? Sí. 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 Sí, ay, qué bien. Bueno, dejo de grabar, ¿eh? Para el que quiera ver la clase ya la tiene ahí. Lluís, ara tenim examen.